Biblia en Hechos 20, 26. Hechos 20, 26. Continuamos con la serie Temas de Importancia para la Iglesia. Tema número 11. Escriba para los que lo hacen. El tema de hoy: buscando el equilibrio espiritual. Buscando el equilibrio espiritual. Dice Hechos 20, 26. Me sigue ahí, por favor. Por tanto, dice Pablo, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, no, las luces. Acá. Perdón, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Buscando el equilibrio espiritual. El ser humano es el único en la creación que tiende hacia el desequilibrio en todas las áreas de su vida. Es decir, que por naturaleza los seres humanos tendemos a los extremos, al desequilibrio, al desbalance, y se supone que somos los seres más inteligentes del universo. Y este desequilibrio que tenemos los seres humanos se demuestra en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en la alimentación somos tan desequilibrados. Bueno, aquí en México ya tenemos el primer lugar en obesidad infantil. En lo económico, el mundo es un caos económico porque hay mucho desequilibrio en la cuestión de manejar las finanzas. La gente gasta más de lo que gana y eso es un desequilibrio, y es obvio que entras en deuda. En las decisiones que tomamos somos muy extremosos, las tomamos basados en mi enojo o en mi superfe, y somos muy desequilibrados. En los juicios que hacemos nos faltan elementos y siempre tenemos esa tendencia a hacerlo hacia los extremos. El ser humano por naturaleza es emocional, entonces tomamos muchas de nuestras decisiones que tomamos, los tomamos basados en nuestras emociones, de que si siento y no siento. Entonces nos metemos en problemas porque tomamos esas decisiones basadas en extremos, no en un equilibrio, no en un balance. El cristianismo de hoy entonces también se distingue por el desequilibrio que hay en muchas áreas dentro de la iglesia cristiana en general. Como seres imperfectos que somos, nuestra naturaleza, nuestra tendencia es siempre a irnos hacia un extremo. Y pues podemos ver que todo lo que el ser humano toca lo desequilibra, todo, y lo espiritual no es la excepción. El hombre ha tocado la armonía y el equilibrio de la naturaleza, y ahora se nos invita a apagar una hora los foquitos, que para hacer descansar a la madre tierra y no sé cuánta cosa. ¿Y todo por qué? Porque somos bien desequilibrados. Hemos perdido el desequilibrio, el pecado nos ha desequilibrado. Pero cuando venimos a Cristo, la armonía que produce el arrepentimiento, la armonía que produce con Dios, dice que justificados por la fe tenemos paz. Entonces comenzamos a entrar en un balance, comenzamos a tomar decisiones más acertadas, más equilibradas. La familia comenzamos a administrarla de una manera más centrada. Pero el proceso de encontrar balance y equilibrio en todas nuestras áreas es largo, ¿sí? No se da de la noche a la mañana. Por esa razón, San Pablo, en cuanto a lo espiritual, que luego primero lo espiritual y luego se refleja en lo natural, Pablo nos dejó en estas escrituras de Hechos 20, 26, si quieren tener ahí su Biblia abierta. Aquí en estas escrituras Pablo nos dejó muy claro el principio del equilibrio espiritual. El principio del equilibrio espiritual es fundamental que como cristianos
alcancemos y tengamos un equilibrio, un balance espiritual. Vamos a estudiar Hechos 20:26. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, vamos a leerlo de nuevo. Este es nuestro texto que hemos tomado. Dice así Pablo: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué significa estoy limpio de la sangre de todos? En otras palabras, Pablo les dice: miren, si ustedes no fructifican, si ustedes no maduran, si alguno de ustedes se desvía o son engañados, yo no soy el culpable de eso. No soy culpable. ¿Por qué? Déjeme darle un contexto a lo que está sucediendo aquí. Aquí Pablo se está despidiendo de los pastores en Éfeso, de los que a Dios había llamado para cuidar al rebaño de Dios, a la iglesia de Dios. Entonces él les dice: yo protesto el día de hoy, pastores, que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Es decir, ¿por qué les dijo esto? En el versículo 27 está la respuesta de por qué les dijo: yo estoy limpio de la sangre de todos. Cualquier cosa que suceda después de que yo me vaya, yo no tengo nada que ver absolutamente. ¿Por qué? Versículo 27, sígame ahí. Dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Aquí en este versículo 27 hay dos palabras que debemos estudiar. Una es la palabra rehusar y la otra es la palabra anunciar. O sea, yo estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque yo no he rehusado, y la palabra rehusar, upostelo en el griego, significa ocultar algo, significa esconder algo. En otras palabras, miren, pastores, yo no soy culpable que si después de mi partida ustedes son engañados o se desvían. ¿Por qué? Porque yo no les he ocultado, yo no les he escondido absolutamente nada de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con el evangelio de Dios. Yo les expliqué a ustedes todo, les hablé una y otra vez, los instruí, les enseñé. Después de esto que me voy, yo estoy limpio de cualquier situación que ustedes vivan. ¿Por qué? Porque yo ya cumplí con mi encomienda de parte de Dios. Yo no les escondí ni les oculté nada. Entonces, la segunda palabra a estudiar es anunciar. Y anunciar viene del griego analgeleo, que significa anunciar algo de una manera detallada. Significa avisar con todo lujo de detalles sobre algo. Significa contar algo de una manera meticulosa, sin omitir detalle. Significa dar cuenta de algo detalladamente. También significa declaración de algo, de un mensaje, pero haciéndolo de una manera muy escrupulosa, con todo lujo de detalle. Entonces el versículo lo leeríamos así, el 26 y el 27. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que si no fructifican, que si algunos se desvían, que si no maduran, que si los engañan los falsos maestros, yo no seré culpable. ¿Por qué? Porque yo no les he ocultado nada, yo no les he escondido nada, les he anunciado el evangelio de una manera tan detallada y tan meticulosa que no me faltó absolutamente nada que anunciarles del evangelio. ¿Por qué dice el versículo 27 mismo? Porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Y aquí la frase todo el consejo de Dios significa toda la enseñanza evangélica, toda la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, vayan conmigo al versículo 28. Por tanto, dice,
Esa frase, por tanto, es muy importante en el versículo 28. ¿Por qué? Porque está ligada al versículo 26 y 27. De que no dejé de anunciarles nada, todo les dije con detalle, no les escondí nada, por lo tanto estoy limpio de cualquier consecuencia que ustedes lleven. Si no caminan conforme a lo que yo les enseñé, ese va a ser asunto suyo, yo tengo mis manos limpias. Por tanto, estoy en el versículo 28, mirad por vosotros. La primera encomienda que Pablo hace es a los pastores es: miren por vosotros mismos, cuídense ustedes mismos. Esa era una instrucción que Pablo se la repitió a Timoteo cuando le dijo: cuídate de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escucharen. Fíjese qué importante es. Entonces dice: por tanto, mirad por vosotros. O sea, primero, uno como pastor, los pastores debemos de cuidar nuestro corazón, debemos de ver si estamos en la fe, debemos ver y analizarnos si estamos predicando el evangelio de Jesucristo, debemos ver si estamos haciéndolo de una manera detallada, debemos cuidar de no ocultar nada que los hijos de Dios deben de saber respecto a Jesucristo, respecto a su doctrina, respecto a lo que está escrito en la Biblia. Eso debemos de cuidarlo nosotros. Pero luego les da una segunda encomienda Pablo a los pastores. Dice: miren por ustedes, versículo 28, síganme allí, y también por todo el rebaño. ¿Quién es el rebaño? Digan yo. Digan nosotros. ¿Quién es el rebaño? Ok, entonces miren, haciendo una aplicación, nosotros tenemos que ver nuestro propio corazón, analizarnos y cumplir cabalmente nuestra responsabilidad como pastores, ¿sí? Pero para que en segunda instancia nosotros velemos por ustedes, o sea, por el rebaño que es la iglesia de Dios. Nuestra primera responsabilidad en Casa de Oración Guadalajara son ustedes. No son los que nos están escuchando. Los que nos están escuchando tienen sus pastores. Ellos deben de ministrarlos a ellos. A veces hay gente que me escribe y me regaña que por qué tardé 3 días en contestarles. Le digo: es que yo tengo prioridades. Y la prioridad son las ovejas que Dios me ha encomendado a mí. Y a usted pues, ni lo conozco siquiera, ¿verdad? Entonces pues hay que aclarar eso porque es importante. Ustedes aquí en Guadalajara son nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque es la gente que Dios puso bajo nuestro pastorado, ¿sí? El rebaño, dicen que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo en el griego significa cuidador, alguien que sobrevé, que cuida el rebaño, qué le falta, si está enfermo, qué alimento necesita. Dice, entonces el Espíritu Santo, dice, ha puesto a los pastores como esos cuidadores del rebaño. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. La palabra o el verbo apacentar significa alimentar. Con la palabra de Dios significa dirigir hacia Dios, entre otros significados. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién la ganó para sí mismo? Jesús. O sea, ustedes no me pertenecen a mí. Ustedes no son míos. Ustedes son de Jesús. Entonces vamos ubicando las cosas. Como pastores aquí en Casa de Oración, Dios nos delegó una tarea para guiarlos a ustedes, para enseñarlos a ustedes, para alimentarlos, para apacentarlos, para que ustedes sigan al Señor lo más fielmente posible. Pero nosotros debemos de mirar por nosotros mismos primero, que no estemos ocultando nada del mensaje del Evangelio, y que lo que les enseñemos tiene que ser de una manera detallada, para que ustedes sepan de qué se trata ser discípulo de Jesucristo. Entonces, viendo todo esto, nos damos cuenta que nosotros los pastores somos los responsables de enseñar, de anunciar
todo el consejo de Dios, no solamente una parte del consejo de Dios, sino todo el consejo de Dios. La pregunta es, ¿y por qué todo? ¿Por qué no solo una parte? Porque Pablo dijo que él estaba limpio de la sangre de todos, y que ahora él, ¿por qué? Por la razón de que él ya había compartido detalladamente el evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Si nosotros como pastores o cualquier pastor solo enseñamos unas cuantas verdades, unas cuantas enseñanzas o doctrinas que están en la Biblia, corremos el riesgo de desviarnos, corremos el riesgo de ser engañados. ¿Por qué? Porque al no haber un equilibrio espiritual, todo se carga hacia un lado, se carga hacia un extremo, se carga hacia el extremo derecho, hacia la extrema izquierda, qué sé yo. Por ejemplo, hay iglesias que dicen, nosotros somos una iglesia netamente misionera, y todos sus mensajes giran en base a las misiones, y ese es un mensaje en la Biblia, pero no es todo, hermanos. Esa es la parte, no sé qué porcentaje tenga, pero hay muchísimo. Hay que enseñar todo el consejo de Dios. Otros basan su iglesia, dicen, nosotros somos una iglesia de prosperidad, dicen, y toda la vida se la pasan enseñando mensajes de prosperidad. Entonces, al dar un sobreénfasis en alguna enseñanza, bíblica o no, se corre el riesgo de irse al extremo. Espero me esté explicando. No. Le voy a dar una definición de lo que da la Real Academia Española sobre la palabra equilibrio. Y según la Real Academia Española, por lo menos hay 5 definiciones de equilibrio. Ponga atención. La número 1 es la situación de un cuerpo X que, a pesar de tener poca base de sustentación, se mantiene sin caerse, o sea, permanece de pie. Eso es equilibrio, ¿sí? Otra definición: es un peso que es igual a otro que lo contrarresta. Es como una balanza. Hay un niño por acá, si por favor lo atienden, les voy a agradecer. Entonces está la balanza, está aquí un peso, pero en el otro lado de la balanza está otro peso que es semejante, para que haya un ¿qué? Equilibrio. Ok. Definición número 3: es la armonía que existe entre cosas diversas. Por ejemplo, se dice que hay armonía en la naturaleza. Todo lo que hay en la naturaleza, todas las plantas, toda la flora, toda la fauna, todo tiene su razón de ser, hermanos. Hay personas que no les gustan los murciélagos porque están medio fellitos, ¿verdad? Y piensan que son vampiros y que en la noche les van a chupar la sangre. Entonces es erróneo, ¿verdad? Error. Los murciélagos cumplen una función muy importante que hace que se mantenga la armonía, el equilibrio en la naturaleza. Porque esos animalitos salen de noche y su alimento evita plagas. De manera que en nuestra ignorancia matamos a los murciélagos y al rato estamos llenos de plagas. Eso es a lo que se refiere, es la armonía entre diversas cosas. Cuarta definición: ecuanimidad, mesura, sensatez en los actos, sensatez y equilibrio en los juicios. O sea, todo con un equilibrio, ¿sí? Número 5, son acciones balanceadas, encaminadas a sostener situaciones, actitudes, conceptos y opiniones equilibradas. Fíjate, opiniones equilibradas, conceptos equilibrados, balanceados. Por ejemplo, una opinión desequilibrada es la que dicen aquellos que el Guadalajara, las Chivas del Guadalajara, es el mejor equipo del mundo.
Eso es totalmente desequilibrado, ¿sí o no? Todos los del América, sí. ¿Por qué? Porque pues, es obvio que no es el mejor equipo del mundo. Pero ningún Chiva va a decir, nuestro equipo está en el ranking mundial en el 125. No, es el mejor del mundo. Entonces tu opinión, mi estimado señor Chiva, es totalmente desequilibrada, es desbalanceada, no es objetiva. Por lo tanto, pues la gente que te oiga decir eso va a decir, este tipo está loco o está desequilibrado mental, porque pues no, es obvio que el Atlas es el primero. No, por supuesto. Donde quiera que voy me dicen, arriba las Chivas. ¿Y por qué me dices eso? Porque usted le va al Atlas. ¿Y quién te dijo? No, lo que pasa es para que haya equilibrio. A ver. Entonces, en lo espiritual, pues también hay mucho desequilibrio. Si en todo lo que tocamos hay desequilibrio, en todo lo que nos involucramos o tiene que ver con nuestra vida, está lleno de desbalance y desequilibrio, lo espiritual no está exento. Pero en lo espiritual el desequilibrio viene cuando enseñamos solamente un aspecto de la verdad. Recuerden esto. Si se lo graban de memoria, es mejor. Una verdad bíblica, por ejemplo, díganme una verdad bíblica, cualquiera. ¿Alguna doctrina? La resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Bueno, esa es una doctrina fundamental del cristianismo. Si nosotros solamente hablamos de la resurrección de Jesucristo y estamos hable y hable como nuestro tema de siempre, y hay un sobreénfasis, estamos descuidando otras áreas de la vida. Lo mismo puede ser el tema de la santidad, el tema del dinero, el tema de la segunda venida de Cristo, cualquier doctrina bíblica que se sobreenfatiza, y al enfatizar demasiado y separarnos de las demás verdades bíblicas, esa verdad, al ser tan extremadamente proclamada, nos puede llevar a un error. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque las verdades en la Biblia todas deben de estar en una posición para tener equilibrio. ¿Entienden? Todo en su lugar. Hay doctrinas en la Biblia que son fundamentales, como la resurrección de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo, etcétera. Son son como la base, el fundamento, y sobre ellas se basa y están edificadas las demás doctrinas, enseñanzas bíblicas. Entonces, para tener una vida cristiana balanceada, equilibrada, tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. ¿Me explico? Por eso es importante enseñar la Biblia detalladamente. Yo tengo enseñando, junto con los pastores de Casa de Oración, 6 meses las parábolas de Jesús, todos los jueves. 6 meses, ya vamos en la parábola número 27 y 28. 6 meses, y todavía nos faltan otras 15, no sé. Y aún así, fíjate, no queremos ocultar nada al respecto. Y las desglosamos y las trabajamos y les damos el significado que tienen lo más acercado posible. ¿Para qué? Para que ninguno de ustedes se quede en la ignorancia al no saber algunos aspectos, ¿sí? que enseñan las parábolas. Por lo tanto, escúchame bien, si alguno aquí no quiere aprender, no aprendes porque no quiere, es porque simplemente no quiere. Pero les voy a decir una cosa, yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Si a usted lo engañan, si a usted lo defraudan, si a usted le mienten y usted se la cree, si usted piensa que seguir a Jesús es amor y paz y aún hay más,
ese es asunto suyo. ¿Por qué? Porque en las parábolas de Jesús yo se las he explicado de una manera detallada, como la Biblia me dice que yo debo de hacerlo. ¿Me expliqué? Entonces debemos de enseñar todo el consejo de Dios. Hoy vamos a tocar un tema importante. Todos son importantes para tener un equilibrio. Mire, hay muchos excesos dentro del cristianismo. Por ejemplo, hay excesos en lo que tiene que ver con los dones espirituales. Por ejemplo, Dios, dice la Biblia, que Él reparte como Él quiere. A algunos les da dones de milagros. Esos son dones que Dios da a algunos, no a todos. Bueno, ese don de milagros, al ser sobreenfatizado, exagerado, sobreexhibido, se caen en extremos tan vergonzosos que rayan en lo fanático, ¿sí? Entonces los que están de este lado ven los excesos de los que creen en los dones del Espíritu Santo y dicen: no, eso es del diablo. No, los milagros son de Satanás. Entonces los dos están mal. Tanto los que están en un exceso, que hacen un exhibicionismo aquí arriba en la plataforma, en un total desequilibrio del orden y de muchas cosas. Entonces, como algunos otros ven los excesos, entonces están de este lado, del otro extremo, y se quedan en el extremo, porque dicen: eso no es de Dios. Y los dos están, por lo tanto, equivocados. Porque el hecho, escúchenme bien, de que haya excesos no anula las verdades del Evangelio. Lo mismo puede pasar con el hablar en lenguas. Los excesos de que todos parece ahí un manicomio, y así de esas, y entonces los que están de este lado dicen: mira nomás estos, ¿qué está diciendo? ¿Quién sabe qué están diciendo? Entonces dicen: no es de Dios, es del diablo. Repito, el hecho de que los de acá hagan excesos no anula las verdades del Evangelio. El hecho de que algunos abusan de las ovejas y les quitan su dinero y los asaltan literalmente en las iglesias, no anula que hay una verdad acerca del dar para la obra de Dios. Y se van al otro extremo. Algunos que salieron de iglesias donde fueron abusados, les quitaron hasta los zapatos que traían, les quitaron desde la casa, el carro y todos los ahorros. Entonces, conocen un lado de la verdad, conocen para tener el equilibrio, y en lugar de equilibrarse van al otro lado. Primero les sacaron todo y luego ya están de este lado y ya no da nada. ¿Cómo está eso? O sea, porque tenemos esa tendencia al desequilibrio, hermanos. El ejemplo que voy a tocar es importante hacerlo. ¿Ha oído usted hablar sobre el ungido de Jehová? ¿Sí ha oído esa frase? ¿Ha oído eso de no toquéis al ungido de Jehová? ¿Sí ha oído eso? Bueno, hoy vamos a estudiarlo. El abuso en esta enseñanza de no toquéis al ungido de Jehová, necesito que pongan mucha atención, no se vale dormirse, ¿ok? El abuso en esta doctrina del ungido de Jehová consiste en hacerle creer a la gente que el ungido de Jehová puede hacer lo que le da su gana. El abuso de esta doctrina es hacerle creer a la gente que el ungido de Jehová puede hacer lo que quiera y absolutamente nadie debe ni puede decir absolutamente nada. Ese es el abuso. Ahora, hay que hacer el equilibrio aquí. Además de que esta doctrina del no toquéis al ungido de Jehová está basada en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solo 3 tipos de personas estaban ungidos.
Era el rey, el sacerdote y el profeta. Por medio de esos tres, Dios gobernaba, y se llamaba gobierno teocrático, es decir, Dios gobernaba a Israel a través de los reyes, que estaban ungidos con el Espíritu, a través de los sacerdotes que ministraron en el templo, y a través de los profetas. Tres. Bueno, en el Nuevo Testamento, según la Biblia, todos tenemos la unción del Santo, dijo Juan. O sea, en el Nuevo Testamento todos estamos ungidos. Ya no es el privilegio de unos tres o de unos cuantos, porque dice la Biblia que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, Dios ahora nos gobierna de una manera directa y personal. ¿Entiende? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Es decir, lo que antes solo era en tres ungidos, ahora Él ungió a todos sus hijos. Bueno, eso queda establecido. Esta doctrina de no toquéis al ungido de Jehová, la toman como sinónimo de inmunidad espiritual. De que a mí nadie me dice nada, a mí nadie me puede cuestionar porque yo soy el ungido de Jehová, dicen. Y lo basan en el Salmo 105, versículo 15, búsquelo. Salmo 105, versículo número 15. Y vamos a estudiar lo que significa para tener un equilibrio. Cuando lo tenga, diga ya. Salmo 105, versículo 15. ¿Me lo subes afuera, por favor? Poquito, estoy gritando mucho. Salmo 105, versículo 15. ¿Ya lo tiene? Dice así: no toquéis, dijo, o sea, del Señor, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Aquí la palabra clave para entender qué significa no tocar al ungido de Jehová es precisamente el verbo tocar. Según los que enseñan la doctrina, no toquéis al ungido de Jehová es no decir absolutamente, aunque ande en adulterio, aunque sea un ladrón, aunque sea un mentiroso, no toques al ungido, no digas nada. Así lo interpretan, pero es una interpretación errónea. La palabra tocar viene del hebreo naugá, que significa poner la mano encima, golpear con el puño. Significa hacer violencia física. Eso significa no toquéis al ungido de Jehová. Y esto es comprobado por las mismísimas escrituras. Vamos a 1 de Samuel capítulo 24 versículo 10. Justamente con los mismos versículos que los creen que tienen inmunidad espiritual usan para esconderse detrás de esa supuesta no toquéis al ungido de Jehová. O sea, no me digas nada, si yo me estoy robando lo que sea, no me digas nada. Si yo les quito a ustedes todos los relojes y las joyas, no me digas nada porque yo soy el ungido de Jehová, ¿verdad? Pero la misma Biblia, con los mismos versículos, nos aclara, porque la Biblia habla por sí misma. Nada más que hay que hablarla en todo su consejo, ¿entiende? Espero me esté explicando. Ahí va, 1 de Samuel 24:10. Ok, antes de leer el versículo 10, déjeme darle una breve semblanza del contexto. Saúl era el rey de Israel. Saúl era el ungido de Jehová como rey. Pero había sacerdotes que eran ungidos y había profetas que eran ungidos. Ok, aquí Saúl era el ungido de Jehová. Saúl le tenía envidia a David y lo quería asesinar por envidia. Cada rato lo quería dejar clavado en la pared con las lanzas. Intentó asesinarlo varias veces. David era un pastor que había vencido a un león, a un oso, y venció al Goliat. Pero el ungido era Saúl, y el Saúl tuvo envidia de ese jovencito David. Entonces se fue en una persecución contra David para asesinarlo.
Entonces ellos entran, David y sus hombres entran a una cueva para descansar, y resulta que estaba Saúl allí con algunos de sus hombres, dormido. Entonces le dicen a David: allá en el fondo de la cueva está Saúl, le dicen. Dios te lo entregó para que lo mates a tu enemigo. Entonces David dice: no, ¿cómo? Entonces se acerca y le corta un pedazo del manto de Saúl y se lo trae. Entonces se salen, y cuando ya despierta Saúl, David está así en lo alto y le grita: Padre mío, o sea, a Saúl. Y Saúl lo ve y dice: ay, hijo mío, David. Y dice: mira, Padre mío, le dice, Dios te entregó en mi mano, pero no extendí mi mano contra ti, porque dije: no tocaréis al ungido de Jehová. Mira, yo te pude haber matado, David. Mira este pedazo de tu manto. Y él se mira y dice: ay, hijito mío, David, gracias por perdonarme. Y miren lo que dice el versículo 10. He aquí, dice, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor. La razón: porque es el ungido de Jehová. Díganme si no está en armonía con el Salmo 105 versículo 5. No tocaréis, no haréis violencia física al hombre de Dios. Ahí está. Capítulo 26 versículo 8. Esta es otra narración diferente, es otra oportunidad diferente para que, por medio de la cual David podía haber asesinado al ungido de Jehová, pero no lo hizo. Pero miren lo que sucede aquí. 1 Samuel 26:8. Aquí es diferente, porque dice así: entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, dice, déjame que le hiera con la lanza. Porque Abisai entendió que David no iba a matarlo, porque David entendía que Dios había dicho: no toquéis a mis ungidos. O sea, no puedes matar, hacer violencia física a uno de mis ungidos. Entonces Abisai le dice: déjame matarlo a mí. Miren lo que le dice: déjame que yo lo hiera con lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y yo no le daré segundo golpe. O sea, tipo Z, ¿verdad? El primero, ahí quedó. Versículo número 9. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Porque aparte el mandamiento eterno era: no matarás. Entonces estamos viendo que el desequilibrio en esto está en interpretar que un ungido puede hacer lo que quiera y nadie debe cuestionarlo. Quienes abusan, malinterpretando estos textos, abusan de la grey y los tienen con una cinta en la boca y no les permiten decir absolutamente nada, aunque sea un delincuente el que está ahí arriba. Y se escudan detrás de esto: no toquéis al ungido de Jehová, porque lo interpretan como que ese versículo a mí me da inmunidad, como los diputados en el Congreso, que hacen lo que quieren con nuestro dinero de los impuestos, hacen lo que les da su gana y nunca nadie les hace nada. Y así se creen algunos ministros. Ahora, fíjese bien, aquí viene el asunto. Si esto de no tocar al ungido de Jehová significara lo que hoy se malinterpreta, que tiene en un extremo a muchos ministros y en un extremo terrible a mucho pueblo de Dios, si esto fuera verdad, entonces ¿por qué sucedió lo que voy a narrar a continuación? ¿Qué sucedió? Muere Saúl. ¿Quién sube al trono?
David. ¿Quién era el ungido de Jehová? David. Y comienza a reinar. Un día dice que estaba paseándose arriba allí en el castillo, y estaba ahí, y de pronto miró que se estaba bañando una mujer hermosa, se llamaba Betsabé. ¿Se acuerdan de esa historia? Segunda de Samuel 11. Entonces David dice que la miró y la mandó traer, reduciendo un poco la historia. Cometió adulterio con ella. ¿Dios aprobará que cualquiera de sus siervos cometa un pecado así y se quede impune? No, ¿cómo creen? Por supuesto que no. Pero no solo cometió ese grave pecado, asesinó al esposo de Betsabé. Wow. Y era el ungido de Jehová. Eso prueba que cualquier ministro se puede equivocar, puede caer en pecado. ¿Me están siguiendo? Ok. Ahora, David sigue reinando y como si nada, su adulterio, pues yo soy el rey, a mí quién me dice qué. Pero resulta que había un profeta llamado Natán, y Dios le habla a ese profeta y le dice: ve y dile a David esta historia. Y los profetas en ese tiempo, ellos tenían entrada libre, no pedían permiso, ellos se metían a donde estaba el mismo trono del rey. ¿Por qué? Lo mismo hacía el sacerdote, tenían audiencia sí o sí, hablaban cara a cara con el rey. ¿Por qué? Porque Dios gobernaba a Israel por esos tres ungidos: profeta, sacerdote y rey. Entonces Natán, profeta, va delante de David y le dice: David, te vengo a contar una historia. Y David: sí, que bueno, estoy un poco aburrido, cuéntame algo para entretenerme un poco, porque pues, a ver, cuéntame esa historia. Bueno, mira, David, fíjate que había un hombre muy rico, tenía muchas ovejas y gorditas, y no era un hombre muy rico. Y a ese hombre rico le llegó una persona, un huésped, y quiso atenderlo. Y en lugar de tomar una de sus ovejitas y preparársela para que comiera, fue y le quitó su única oveja a un pobre que vivía por allí, y lo despojó de su oveja y la preparó y se la dio al huésped. Y en ese momento el celo genuino, real, del ungido de Jehová, del rey David, salió a flote. Y dijo: ¿quién hizo tal? El que hizo eso debe morir. Y él, como rey, tenía la justicia en su mano para aplicarla. Debe morir, dime quién es. Y Natán le dice: eres tú, le dice. Pregunta. Si no tocara al ungido de Jehová, significara lo que dicen hoy, no tocar al ungido de Jehová. Entonces, ¿por qué Natán fue y confrontó a David? ¿Y por qué David no le dijo: no toquéis al ungido de Jehová? No le dijo nada. Me temo que están entendiendo, Si significara ese desequilibrio que dicen hoy algunos que se creen ungidos, que es: no digas nada aunque veas que yo mate, robe y haga lo que sea, están muy equivocados. Ahora, ¿quién enfrentó a David? Otro ungido, pero con un rango semejante. En el Nuevo Testamento, hermanos, la Biblia dice: contra un ministro, contra un pastor, contra un anciano, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esos testigos, se entiende, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1: si alguno fuere sorprendido en algún pecado, los espirituales, los que son espirituales, restauren al caído, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora se entiende que se sobreentiende que los más espirituales en una congregación, pues son los pastores, ¿no? Por algo Dios los puso como pastores en cualquier iglesia, así se entiende, según el patrón bíblico.
Entonces, ¿quiénes son los que van a confrontar a otro pastor? Los pastores. ¿Me explico? Y aquí es donde se cometen los excesos y los abusos, y la gente se va al otro lado de la balanza. Entonces, pongan atención porque aquí viene. ¿Cómo es que se ha ido al otro lado mucha gente? Por esto, porque el conocimiento como el que estás teniendo ahorita, para algunos ahorita se les está aclarando, otros ya sabían esto. Pero cuando un cristiano, en este punto que yo estoy tocando, empieza a tener conocimiento de que un siervo de Dios no es intocable, entonces dicen, esto ha producido que se vayan al otro extremo. Se lo voy a ilustrar con esto. ¿Cómo es que se van al otro extremo? Dicen, entonces como es intocable, bueno, ¿y usted qué? Le dicen a los pastores, ¿y usted qué? ¿Cómo que qué? Sí, ¿usted qué? ¿Quién es para disciplinarme a mí? Entonces, antes, en el otro extremo, no, ni los volteabas a ver. Y ahora acá, te le paras tú a tú. Dices, somos iguales. Y usted no es intocable, ¿eh? Y usted también falla, y usted esto y lo otro. Entonces, ya estás en el otro extremo. Les voy a dar el equilibrio para que lo entiendan, lo aprendan. Con estos ejemplos. Felipe Calderón. ¿Quién es Felipe Calderón? Presidente de México. Ok. Él como ser humano, simple ser humano, ¿es igual que tú y yo delante de Dios? Bueno, pues hasta el que se está durmiendo responde. Pues eso es bien obvio, puro sentido común. Delante de Dios, quien sea, somos iguales. Pero escúcheme bien, en cuanto a responsabilidad e investidura, ¿somos iguales? Cualquiera puede entenderlo, cualquiera puede entenderlo. A ver, ¿quién de ustedes mañana sale rumbo a Los Ángeles y le habla al presidente Obama? Presidente Obama, mañana voy a ir a Los Ángeles y será bienvenido Pancho González. ¿Y quién de ustedes llega a los Estados Unidos y son recibidos con el ejército de los Estados Unidos? Con una banda que toquen el himno nacional mexicano y una bandera, y que te reciban así con honores y te saluden y todo. ¿A quién de ustedes? A nadie. Pero si Felipe Calderón le habla al presidente Obama y le dice, presidente, quiero ir a visitarlo a Washington, no tiene que decir cómo lo reciban. Lo reciben con todos los honores como corresponde a su investidura. ¿Sí o no? Entonces ahí hay una diferencia. Pero se lo voy a poner más facilita todavía. Usted es padre de familia. ¿Cuántos son padres? Ok. Ustedes, sus hijos, como simples seres humanos, ¿son iguales delante de Dios, sí o no? Hasta los que se están durmiendo contestan.
Sí, no es difícil entender eso. Ok. Pero en cuanto a responsabilidad e investidura, ¿son iguales ustedes con sus hijos? No, no son iguales. ¿Quién de ustedes estaría totalmente conforme con que tu hijo de 14 años, con la alimentación desequilibrada que les damos hoy, que ya está de tu tamaño, 15 años el muchacho, entonces tú dices, ¿saben una cosa? No los voy a llevar en vacaciones de Semana Santa porque no se han portado bien. No los voy a llevar de vacaciones. Entonces tu hijo de 14 años, que ya está de tu tamaño, se levanta y te mira así al tú por tú y te dice, ¿y tú qué? No, a ver, procuren no reírse porque esto es serio, Ok. ¿Y tú qué? Entonces tú, papá, le dices, ¿qué de qué? ¿De cuándo acá tú tomas esas decisiones? Tú y yo somos iguales. ¿O qué, acaso tú haces bien las cosas? ¿Todo lo haces bien? ¿Por qué te atreves a quitarnos nuestras vacaciones? ¿Es correcto lo que está haciendo este joven? Ven, cualquiera lo entiende. ¿Por qué? Porque son los padres y tienen autoridad, y los hijos, dice la Biblia, deben de respetar a sus padres, ¿sí o no? Pero si ese padre le dice a uno de sus hijos, hijo, ve y vende este kilo de cocaína y tráeme el dinero, pero rápido. Pregunta, ¿debe someterse y obedecer ese hijo a su padre? No, miren, yo sabía que ustedes eran inteligentes, pero no tanto. Ahora sí ríanse, ¿verdad? Por supuesto que no. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Hay un límite en la autoridad que tienen los padres. Hay un límite en la autoridad que tiene un presidente. Hay un límite en la autoridad que tiene un pastor. Y hay un límite que tienen también las ovejas. Y todo debe ser manejado en equilibrio. Los hijos deben saber respetar a los padres. Pero si los padres les dan mandamientos que transgreden la palabra de Dios, los hijos no están obligados a obedecer a sus padres. Lo mismo sucede en la iglesia. Nosotros los pastores tenemos un límite en nuestra autoridad. Abran su Biblia en Hebreos 13. Búsquenlo ahí, Hebreos 13. Versículo 17. Hebreos 13, 17. Dice así: obedeced a vuestros pastores. ¿Qué dice? Ok, les pregunto, ¿para quién es ese mandamiento? ¿Para mí o para ustedes? En este caso, díganlo fuerte. Para ustedes, no es para mí. Ahora, ¿qué dice allí? Obedeced a vuestros pastores. Ok, ese obedecer, les pregunto, ¿es con los ojos cerrados? Por supuesto que no. Ese obedecer a vuestros pastores como ustedes hacia mí, ¿es incondicionalmente? No. Hay un límite, hermanos. Ese obedecer se reduce a esto. Por ejemplo, si yo les digo, hermanos, por favor, lleven a sus niños allá al cunero, porque como ellos se distraen, luego lloran, y los que están a su alrededor, ellos pierden la concentración, y está el niño llorando y está jugando con la pluma y golpea la silla y se pierde la atención, ¿sí o no? Sí. Bueno, si yo les digo, por favor, hermanos, obedezcan, ¿qué tienen que hacer? ¿Y por qué no lo hacen?
¿Por qué no lo hacen? Ahora, si eso está fuera de la palabra de Dios, mándenme a volar. Se quedaron bien calladitos. Lleguen temprano, hermanos, porque miren, esta es una iglesia, Dios es un Dios de orden. Lleguen temprano, por favor, porque y les da uno la explicación. ¿Está dentro de del parámetro de la obediencia? Si alguien viene y me dice, pastor, un matrimonio, ay, pues me ofendió mi marido, entonces yo le digo al marido, pídele perdón. ¿Y yo por qué le voy a pedir perdón? Espérame. ¿Qué no dice la Biblia? Obedeced a vuestros pastores. Si yo le digo perdona a tu esposa, escúchenme bien, porque hay unos cabezones, así con todas las letras, cabezones. ¿Y usted quién es para decirme lo que tengo que hacer? Soy tu pastor. ¿Verdad? ¿Y por qué no obedecen? Pero ¿qué si viniera uno y me dijera, pastor, ¿sabe qué? Anoche le tengo que decir, le puse una golpiza a mi esposa y le pegué con el puño cerrado. Quise hacerlo con el puño abierto, pero le pegué con el puño cerrado. ¿Y cómo la dejaste, oye? No, pues está toda así moreteada. Tengo miedo que me vaya a denunciar allí al DIF. Hijo, ¿sabes una cosa? Se lo merecía tu esposa. Hasta a mí me harta tu mujer. Mira, es más, te voy a decir algo, para la otra dile, y va por el pastor. Es que es bien fácil, hermanos. Yo estoy apelando al puro sentido común, ni siquiera al discernimiento espiritual. Se las estoy poniendo bien sencillita. Pregunta: si yo le dijera eso a alguien, a un hombre que golpeó a su esposa, que le diera una de mi parte, ¿me tiene que obedecer el cabezón este? Pues les aseguro que algunos lo harían, porque son tan cabezones que no saben diferenciar, son tan desequilibrados. Yo no le puedo decir a un hombre que trate así a su esposa, eso es obvio. Y además, si lo haría, no está obligado ese esposo a obedecerme a mí, aunque sea el superungido de Jehová. ¿Me entiende? Usted no está obligado. Entonces, todo tiene su límite, porque tiene su equilibrio. No, si pasamos ahorita a cualquiera de los ujieres, a ver, ven para acá. No, ahí te dejamos en tu puesto. Pero si yo pasara a cualquiera, les diría, oye, ¿cómo son los hermanos? ¿Son obedientes? ¿Cómo son los hermanos, hermano? Sí. No, si les doy una instrucción pastoral, hermanos, por favor, miren, sigan las instrucciones de los sugieres, de las edecanes que están para servirles, para que este lugar sea un lugar de orden. Entonces, alguien está sentado allí en el extremo. Entonces están todas las sillas solas acá, y acá hay otras 3 personas. Entonces llega el ujier y le dice, hermano, ¿me hace un favor? Por favor, ¿se puede recorrer hacia el centro para que no lo estén molestando que pase la gente para ocupar las sillas? Y está ahí el cabezón y dice, yo me siento donde me da mi gana. ¿Sí o no les dicen así, hermano? Ahí está. ¿Ven? Si yo les doy una instrucción así, ¿por qué no obedecen? ¿Qué pasó? Pues no, que muy cristianos. Ya me los agarré. Escuchen bien, les estoy diciendo exactamente todo el consejo en este punto para que haya un equilibrio. O sea, yo soy el pastor, pero eso no me da autoridad de enseñorearme de ustedes. Ustedes son las ovejas, pero usted no tiene ninguna autoridad de venir a reclamarme a mí. ¿Y usted por qué disciplinó a la hermana fulana? Porque sepan que sería equivalente a si tú, Marcial, disciplinas, vamos a suponer así, porque tus hijos ya están grandes, que disciplinas a un niño de 10 años
Y luego llega el grandote, ¿verdad? El que ya hasta te rebasó, ¿no? Y dice, ¿qué onda, papá? ¿De qué, mijo? Ponte conmigo. ¿Por qué la disciplinaste? ¿Qué le vas a decir tú? Bueno, ¿y a ti qué tengo que darte explicaciones? Le hago así porque así está tu hijo, ¿no? ¿Y a ti qué tengo que darte explicaciones? Escúchenme bien, hermanos. Como pastores nosotros ejercemos disciplina en esta iglesia, que es muy diferente a enseñoreamiento. No confundan, hermanos, por favor. Ahora, el hecho de que algunos se enseñorean, pisoteen las ovejas, abusen de ellas, no significa que todos somos iguales. Y el hecho de que algunos abusen no anula la verdad de que debe de haber disciplina en la iglesia, ¿sí o no? No la anula. Pues esto es constante por los desequilibrios que hay. Disciplinamos a alguien, siempre tratamos de ejercer la disciplina con todos los elementos, y siempre es una disciplina correctiva, para que la gente reaccione y se alinee y entre en el equilibrio y siga creciendo. Entonces disciplinamos eventualmente a alguien y acepta la disciplina, pero está allí, pero está así con cara de no sé qué, de pocos amigos. Y luego al rato te habla por teléfono, ay, hermano, oye, ¿qué pasó? Te noto, es que me disciplinaron, es que el pastor, es que quién sabe, ¿cómo quiso eso el pastor? Ay, sí, como si él sí fuera. Y empieza el rollo, empieza el asunto, y luego llegan y, oiga, no, ojalá y lo hicieran así, cuando menos, ni siquiera vienen con uno, y empiezan a soltar sus tonterías por afuera con otros. ¿Ya supiste que disciplinaron al hermano que se metió con otra? Ay, oye, pues tienes razón sí, pero ¿a poco ellos son los ungidos de Jehová? Él mismo dice que no hay ninguno intocable. No te confundas, compadrito. Ubica bien las cosas. Hay que llamarle pan, pan, y al vino, vino. Así dice la Biblia, ya ven, ¿no? Y se confunden, ¿por qué? Porque no saben entrar en el equilibrio, no saben entrar en el balance. Entonces al rato se meten en problemas. Estaban en problemas cuando estaban en una sumisión bajo un cacique, y luego se van y tenían problemas, y luego se van al otro lado donde ya te sientes igual a todos. Delante de Dios sí lo somos, pero resulta que ya en cuanto a posición, por oficio y responsabilidad, no somos iguales, hermano. Conmigo ha venido gente y dice, ¿usted qué se cree aquí? Pues nada, nomás el pastor, nada más. ¿Y usted no tiene autoridad? ¿Ah, que no? Por supuesto que la tengo. Repito, el hecho de que algunos abusen no anula las verdades del evangelio. Y hay disciplina en la iglesia, ¿sí o no? Entonces, ahora sí que entonces, ¿por qué no obedecen? Ustedes deben de saber dónde está esa línea, Mientras no sea algo que sea un enseñoramiento, un abuso de autoridad, mientras no sea que nos podemos equivocar eventualmente, pero eso no nos hace falsos profetas, entiéndanlo. Porque si así fuera, hay que saber distinguir los que son los falsos profetas de los que son ministros genuinos del evangelio, pero que se equivocan. Pedro era un verdadero hombre de Dios, ¿sí o no? Y se equivocó, y nadie lo tachó de falso profeta, ¿verdad que no? Pablo igual. Mucha gente en la Biblia, hombres de Dios, se equivocaron, pero seguían siendo hombres de Dios que reconocían y seguían adelante. Y hay que saber distinguir el trigo de la cizaña. Es difícil, yo lo sé, pero bueno, tenemos que crecer. No podemos seguir igual en ese estado espiritual tan desequilibrado. Si ustedes fíjense cómo son los niños, en todo lo que hacen son desequilibrados. No estoy hablando de desequilibrados mentales, desequilibrados en su
caprichos, en sus gustos, en sus acciones, en sus reacciones. Todo es exagerado, tendencioso hacia los extremos, ¿sí o no? Lo mismo sucede en nosotros como gente de Dios. Sigo allí en el versículo Hebreos 13:17, dice: obedeced a vuestros pastores, dice, y sujetaos a ellos. Sujetaos a ellos. ¿Qué es la sujeción? Es la sumisión. ¿A qué? A toda la instrucción que se les diga en la palabra de Dios. ¿Se entiende, verdad? Ahora, si hay un abuso, repito, si de pronto digo aquí: hermanos, Dios me dijo que ustedes me van a regalar sus relojes, vengan aquí, siembren en la casa del Señor, siembren para el siervo. A ver, empezamos por los de acá. A ver, chicas, ponles la muestra, ándale. Vengan aquí, déjenme todos sus relojes aquí. ¿Y usted tiene que hacer eso? Claro que no, ¿por qué? Pero si les decimos: vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Ah, ¿verdad? ¿Qué? Allí no. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Ven? A muchos estaban en el otro extremo, les quitaron todo. Vienen al conocimiento del otro área de la verdad, y para equilibrarse, y se van al otro lado y ya no dan nada, no disparan ni en defensa propia, no dan nada. Dicen: no, ¿por qué? No, ¿por qué? El hecho de que algunos abusen cuando recogen las ofrendas y duren hasta 1 hora cada servicio, y no te comas la semilla, y ladrones se van a ir al infierno, y 1 hora, y la predicación dura 10 minutos cada domingo. Se recogen hasta 7 ofrendas, que para esto, que para el otro, que más allá, y que no sé qué. El hecho de que unos hagan esos abusos, porque eso es abuso, eso es un extremo, una exageración, no significa y no anula que hay una verdad de que todos los hijos de Dios deben de dar. Y muchos de ustedes ya se fueron al otro lado, pero eso les voy a hablar el siguiente, de hoy en 8, para que no vengan, Sujetaos a ellos. ¿Por qué? Mira, vámonos sobre el final. Porque ellos, ¿quiénes son ellos? Nosotros los pastores. Velan por vuestras almas. Ahora, yo entiendo que hay pastores que no velan ni por ellos mismos, que ellos nada más ven para sí mismos, se protegen ellos mismos, buscan para ellos mismos, y las ovejas no les importa nada. ¿Saben cuál es la manera más fácil de detectar cuando a un pastor no le interesan las ovejas? Cuando les enseñan puras tonterías, y cuando no les enseñan la palabra de Dios. Si yo como pastor tuviera intenciones oscuras de quitarles lo suyo, etcétera, yo no enseñaría lo del ungido de Jehová como lo estoy enseñando. ¿Sí o no? Porque ahí ya me estoy anulando. Entonces, no, si yo tuviera intenciones escondidas, diría: no, no les enseño. No, al contrario, cállese, aquí yo mando, y el que no, se puede ir. Y si se va, la maldición de Tutankamón cae sobre ti. Así es que donde naciste, aquí te quedaste. Y si te quieres morir, aquí te mueres, pero de aquí no te vas, porque si te vas. ¿Esa es predicación? ¿Esa es exposición de la Biblia? No. Pero al enseñar las dos partes, vamos rumbo a un ¿qué? A un equilibrio, a un balance. Eso para mí es la paz, es el descanso. Porque a mí yo mismo me marco el límite para no abusar. Y ustedes también ya van a saber marcar el límite si alguno de nosotros alguna vez sale con algún rollo. Ustedes ya saben marcar el límite. Y así se protege la vida espiritual de una iglesia. Por eso Pablo decía a los pastores: yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehusado, no he rehuido, no les he escondido nada, les enseñé todo el consejo de Dios.
No solamente una área, el que cree todo le es posible. Todo, no todo, ya lo hemos visto, ¿no? ¿Ven? Todos los temas que hemos visto de esta serie llevan ese propósito de equilibrar la balanza, hermanos. Me acaba de mandar un correo a alguien, me dice: pastor, cuando está un endemoniado ahí, ¿lo podemos ungir con aceite? ¿De dónde sacan eso? Ungiréis a los endemoniados con aceite. ¿Dónde dice? Bueno, ¿y eso por qué? Porque algunos ungidores ungen todo, exageran, se van a un extremo y al rato ya andan hasta ungiendo endemoniados. Hazme favor. Y ungen el carro y ungen las llantas para que no se pinche la goma. Dije una expresión sudamericana para que me entiendan, ustedes ya saben. Porque luego se poncha la llanta y allá la llanta es el rin, imagínense. Entonces se poncha el rin. No, la llanta no se poncha. Por eso hice esa explicación. Entonces, vamos a terminar con el versículo. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Quién va a dar cuenta? Nosotros por ustedes. Pero luego, para equilibrar el asunto, fíjense cómo se dirige a los pastores, luego a las ovejas, a los pastores, a las ovejas. Ahí está. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. ¿Para que hagan con alegría qué? Obedecer y sujetarse. ¿Y eso para quién es? Para ustedes. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. No quejándose. Descansarían los edecanes, ¿verdad? Si la gente no se quejara, ¿verdad, hermano? Porque se quejan de todo. Hace calor, luego le prenden, hace frío. Bueno, así son los niños, pues. ¿Verdad que sí? Mira lo que termina diciendo el versículo. Porque esto no es provechoso. ¿Para quién no es provechoso estarse quejando y desobedecer? Para ustedes. Siempre y cuando nosotros los pastores estemos apacentándolos. Entonces, para que se dé esta armonía en una iglesia, debe haber ambas partes, para que haya armonía. Y déjenme terminar con esto. Es algo muy interesante. Mire, en la naturaleza y en todo lo que Dios hizo, todo tiende a equilibrarse. Siempre tiende toda la naturaleza a buscar el equilibrio. Por ejemplo, un animalito cuando se siente enfermo, solito va y busca ciertas hierbitas. ¿Se ha fijado? Y las come y luego ya se alivia. Porque él sabe que está en un desequilibrio. Bueno, su instinto lo hace entender. Todo tiende hacia buscar el equilibrio. Y nosotros no. Eso es penoso. Mire, con este ejemplo se lo ilustro y terminamos. Si usted tiene una vara un fierro, que usted lo puso al fuego y alcanza la temperatura de 300 grados centígrados, y ahí lo tiene usted, 300, está incandescente, está rojo, y usted tiene un lebrillo, un balde con agua a 4 grados centígrados de temperatura. Entonces, si usted mete ese fierro al agua con 4 grados de temperatura, hay una reacción en ambos, ¿no? Hay una reacción en el agua y hay una reacción en el fierro. El fierro no puede permanecer a la misma temperatura, ni tampoco aumentarla, ¿no? Y la reacción del agua también tiene sus propiedades. Entonces, ¿qué sucede si yo meto ese fierro de 300 grados centígrados en el agua que tiene 4 grados? Según gente de números,
Los físicos hacen esta ecuación, dicen 300 grados centígrados más 4 son 304 grados en suma, en conjunto. Pero miren lo que hace el equilibrio. Metes la vara y en lugar de aumentar o disminuir, después de un rato, tú tomas la temperatura del agua, del fierro, y es exactamente la mitad de los 304 grados. Increíble. ¿Por qué? Porque todo tiende a buscar el equilibrio. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué llueve? Porque tiene que haber riego. ¿Entienden? Y podemos poner 20,000 ejemplos. Todo tiende a buscar el equilibrio. Hermanos, nosotros, la máxima creación de Dios, debería de hacer lo mismo, ¿no es verdad? Siempre buscar, encontrar el equilibrio en todo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que verdaderamente nos enseña. Te pedimos, Padre, que tu buen Espíritu siempre nos esté revelando las cosas, porque no podemos quedarnos en ningún extremo. Los dos son malos. Los dos nos van a traer perjuicios. Los extremos nos van a traer dolor, nos van a traer frustración, nos van a traer ponernos en situaciones que no nos corresponden, hacer papeles que no son los nuestros, tomar actitudes, decisiones equivocadas. Danos sabiduría, Señor, porque tu palabra es hermosísima, es preciosa. Y nosotros los seres humanos, que somos desequilibrados en todo, porque el pecado trastornó la armonía que había contigo y nos separó de ti, Señor. Pero cuando tú enviaste a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, cuando uno de nosotros, cualquier persona, se arrepiente reconociendo que es un pecador y que necesita tu gracia, en ese momento viene el perdón de nuestros pecados. Y tu palabra dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y en ese momento se inicia el proceso de arreglar todo, cada área de nuestras vidas. Y esos desequilibrios que hay en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, nuestras reacciones, nuestro carácter, todo, al entrar en armonía contigo, Padre, comienza ese proceso. Tu Espíritu Santo es de armonía, tu Espíritu Santo es de unidad, y comienza el Espíritu Santo a hacer una obra en nosotros por la palabra, y comenzamos a armonizar con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro prójimo. Y cuando hay un momento para que la armonía, el equilibrio se rompa por ofensas, ahí está el perdón, para entrar una vez más en esa armonía, en ese equilibrio. Señor, enséñanos. En la vida espiritual es muy semejante a lo que sucede a nuestro alrededor. Gracias porque tú nos estás llevando a obtener ese equilibrio, ese balance. Y como decía San Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cada cosa en su casillero, en su lugar. Para de esa manera, de una manera equilibrada, llamar a lo malo malo, a lo bueno bueno. Porque a veces a lo malo le llamamos bueno y viceversa. Danos sabiduría, Señor. Gracias porque tú has formado así la iglesia de gente imperfecta, gente perdonada, ciertamente lavada con tu sangre, pero imperfectos. Ciertamente nadie de aquí está exento de equivocarse.
Pero tú has dado palabra, has dado escritura, has dado dirección de cómo la iglesia puede seguir adelante. Y cómo a algunos les das una investidura como responsables, a otros simplemente tú los añades para que sean dirigidos, pastoreados. Y cada uno debe de cumplir su responsabilidad, sin abusos, sin extremos. Reconocemos que somos extremosos, Señor, y estamos aprendiendo. Sigue enseñándonos cada día, Padre. Danos esa armonía en las áreas que necesitamos, ese equilibrio, Señor, para no tropezar, para no caernos y dañarnos. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.